Ok, ¿ya todos pueden ver la pantalla? Sí, Mau. Ok, bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar acerca de tumores de urotelio superior y tumores de vejiga. El equipo está conformado por Quirós, Cristian, Daniel Verazaluce y yo, Soto Torres. La siguiente, Dani, porfa. Bueno, vamos a comenzar por los carcinomas uroteliales de las vías superiores. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver que estas neoplasias, estos tumores, son aquellos que afectan esa fina capa que recubre desde los cálices hasta el ureter distal. Van a tener un comportamiento similar, ya lo vamos a ver con el cáncer de vejiga, eh, y bueno, son menos comunes. Estos tienen, bueno, el epitelio y el órgano tiene una capa muscular, va a ser delgada, y esta capa muscular en algún punto más adelante vamos a ver cómo va a influir en el pronóstico e incluso en su evolución. Este tipo de carcinomas son los quintos, bueno, dentro del quinto lugar de los más comunes, y se van a ubicar principalmente en parte inferior del tracto urinario, ya sea entre vejiga y uretra, o en la parte inferior como en cavidades pielocaliciales o en el ureter. Se llaman, bueno, se denominan carcinomas de células uroteliales de las vías urinarias superiores, abreviado como CCCVUS, como lo vemos en la diapositiva. Este tipo son poco frecuentes y representan solo de un 5 al 10% de los carcinomas uroteliales. 17% de estos cánceres ya coexistían con un cáncer de vejiga anteriormente y puede haber una recurrencia de un 22 a un 47% en pacientes con un carcinoma de células uroteliales. Aproximadamente el 60% de estos carcinomas son invasivos ya al momento del diagnóstico y tienen un pico de incidencia entre los 70 y los 80 años y son más comunes en hombres, ya lo vamos a ver más adelante en la epidemiología. Algunos carcinomas de células uroteliales de vías urinarias superiores de cuestión familiar o hereditario pueden asociarse con otra enfermedad, otra cuestión, con asociados a pólipos rectales. Vamos a ver dentro de los factores de riesgo que hay una relación con un síndrome que podría generar una predisposición a estos. La que sigue, por favor. Ahora, con respecto a lo epidemiológico, vamos a ver que este tipo de carcinomas son poco frecuentes, como se los mencionaba, y representan de un 5 a un 10% de los carcinomas. Su incidencia anual es de entre 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes y dentro de esto tenemos a los tumores pielocaliciales, son aproximadamente el doble de frecuentes con respecto a los tumores uroteliales. Es una estadística muy pequeña, pero sigue siendo un doble de frecuencia. Dentro de esto, del 30 al 51% de los pacientes van a tener una recidiva con enfermedad que afecta a la vejiga, un porcentaje, y de estos, 16% van a ser bilaterales, mientras que, como lo mencionaba anteriormente, un 80% ya tenía un cáncer de vejiga, un cáncer vesical establecido anteriormente, que se relaciona ahora con un cáncer de urotelio superior. Dentro de esto, 60% de los cánceres van a ser de tipo invasivos al momento del diagnóstico y se debe, bueno, menciona la literatura que es probablemente por esa delgada capa muscular que, digamos, no funciona o no tiene una función como limitante del cáncer. Entonces eso permitiría que avance o se extienda un poco más rápido. Dentro de su incidencia tenemos que va entre los 70 y los 80 años y es 3 veces más predominante en hombres que en mujeres. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a ver los factores de riesgo. Dentro de los factores son múltiples. Mencionan unos que son cuestiones de tipo ambientales en las cuales van a contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer, como el lugar donde se vive, las actividades que realiza el paciente, en qué o con qué está en contacto. Por ejemplo,
Tenemos uno de los factores que se llama nefropatía de los Balcanes, que pues en estos pacientes de Europa, digo, de estos países de Europa, perdón, donde se cree que hay un potencial carcinógeno con respecto a la fauna, que en este caso es una planta que se llama Aristolochia facci y otra que se llama Aristolochia clemantis, que se tiene el estudio de que estas plantas contienen un ácido que es muy tóxico, que contiene nitrofenolatos con la capacidad de generar mutación a nivel del ADN en los pacientes. Se tiene que si estos pacientes salieran fuera de su país, se fueran a vivir a otro lado, mejorarían de 100 a 200 veces su posibilidad de evitar este tipo de cáncer. Ese es un factor de riesgo. Otro de los factores que tenemos es el tabaco. La exposición al tabaco incrementa su riesgo, un riesgo relativo que era del 2.5 a un 7% de presentar este tipo de cáncer de urotelio superior. La incidencia ya con un paciente que consume esta droga de manera regular es de 3 veces mayor y ahora más, si se agrega un factor, si el paciente es mayor a 45, pues todavía se potencia más esa capacidad o esta propensión a este tipo de cáncer. Otra de las cuestiones como factores de riesgo que tenemos son las aminas aromáticas. Son hidrocarburos aromáticos o aromatados que se utilizan en muchos sectores, por ejemplo, en cuestiones textiles para la ropa, para pintarlas, en cauchos, en sustancias químicas, en productos derivados del petróleo y de químicos, que pues pueden contener desde naftalenos hasta bencinas y que pueden generar una predisposición a este cáncer. Se menciona que debe de haber como una exposición anterior de por lo menos 7 años para que este cáncer pueda tener este desarrollo o pueda tener esta relación con este producto que son las aminas aromáticas. La que sigue, por favor. Otro factor de riesgo que tenemos es el café. En aquellos pacientes que beben más de 7 tazas al día, el riesgo aumenta 1.8 veces más. Y si a esto se le suma que el paciente es fumador, pues bueno, se estaría agregando un 1.3% más al porcentaje para una predisposición de un cáncer de vejiga. Otra de las cuestiones es el uso de analgésicos. Menciona la literatura que genera un incremento del 22%. Y esto asociado a una presentación en una localización más de tipo pélvica. Menciona la fenacetina. La fenacetina es una AINE que se utiliza para disminuir la inflamación y la piresis, pero dentro de esto y de su metabolismo, pues genera parte de naturalezas oxidantes dentro de su depuración, aparte de que quien lo depura es principalmente el riñón, y puede llegar a producir una metahemoglobinemia, que pues en este caso ya la hemoglobina no puede ser utilizada debido a esos procesos que generó el medicamento, e incluso puede llegar hasta la hemólisis, y sobre todo puede generar daños a nivel de las enzimas como la glucosa fosfato deshidrogenasa. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues todo esto en conjunto puede ir a generar una necrosis tubular renal o cicatrices a nivel de las papilas en el riñón, lo que radiológicamente, más adelante vamos a ver, se va a poder detectar. Entonces, esto podría ser también como un factor de riesgo para la predisposición de este cáncer, de cáncer de urotelio. Otra de ellas que tenemos son los ocupacionales, empleados, como lo mencionábamos, que trabajan con químicos, con petróleos, que están en contacto con plásticos, pues igual se tiene una relación con este tipo de empleos o de ocupaciones y se menciona que hay o debe de haber un periodo de 15 años de latencia para que este tipo de cáncer se exprese. Infecciones crónicas también tenemos en factores de riesgo. Estas que van a estar constantemente presentando una inflamación, ya sea por infecciones no sé, de vejiga, por no sé, una nefritis, que constantemente está ahí y que no ha sido tratada, pues esta puede ser una predisposición también para este tipo de cáncer, de carcinomas. Y factores hereditarios. Dentro de los factores hereditarios tenemos un síndrome, el síndrome de Lynch,
que también se le puede conocer como síndrome, o bueno, un síndrome en el cual se genera un cáncer colorectal hereditario no poliposo, en el cual es de cuestión genética, y esto se debe a mutaciones en un gen, en el gen es en el MLH1 o en el MSH2. Así como este síndrome puede predisponer al desarrollo de más neoplasias, por ejemplo, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, un cáncer de intestino delgado, un cáncer de estómago o un cáncer de ureter. Como vemos aquí, tiene una relación con este tipo de carcinomas que estamos viendo y con el síndrome de Lynch. La que sigue, por favor. Ok, ahora, en cuestiones moleculares con respecto a los factores de riesgo, vamos a ver que va a tener unas bases genéticas similares al cáncer vesical. Lo veremos más adelante, como en comparación hay una relación entre ambos. Como el gen P53 va a tener una deleción, una hipofunción de él. Recordemos que es un gen supresor de tumores. Y pues bueno, este se encuentra en el cromosoma 17 y si se altera su función, aquellos mecanismos de regulación tanto de células, vamos a llamarlo, regulares o normales, o aquellas células que tengan una cuestión indiferenciada, que sean diferentes a todas las demás, pues aquí ya no se suprimiría y vamos a ver cómo empezaría este cáncer. Otra cuestión es aquel gen del retinoblastoma, que estaría su función disminuida o suprimida para que este cáncer se desarrollara. Y también veremos cómo la relación en los cromosomas en el 9, por ejemplo, en el 18 o en el 16 presentan de lesiones o cambios. Incluso vamos a ver que hay una heterocigosidad, es decir, un movimiento de ese gen con respecto a su proteína en el ADN, para ver cómo ese desplazamiento, ese movimiento predispone a muchas cosas. La que sigue, por favor. Ok, vamos con los síntomas. Con respecto a la sintomatología, menciona la literatura que son síntomas de tipo escasos. Comúnmente, o bueno, dentro de los pacientes que llegan a tener sintomatología, consiste en una hematuria. Esta puede ser micro o macroscópica con un porcentaje del 70%. Un dolor en la fosa renal en 20 a 40% de los casos. Y cuando se está haciendo la exploración clínica, se detectan unas masas lumbares en un 10 o un 20%. La aparición de síntomas como la anorexia, la fiebre, la pérdida de peso, un malestar general, cansancio, sudores nocturnos o tos, nos invita a plantearnos y a investigar más acerca de si este cáncer ya está en una etapa más avanzada o si en dado caso ya evaluemos alguna metástasis de este tipo de cáncer, si es que llegáramos a ver este tipo de sintomatología. Sin embargo, 15% de estos cánceres llegan a ser asintomáticos. El paciente no tiene como tanta clínica de su padecimiento. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver que los síntomas van a ser importantes al momento del diagnóstico. Por ejemplo, el primero sería una historia clínica detallada junto con una exploración física adecuada y en donde la clínica veríamos principalmente la cuestión de una hematuria, ya sea micro o macroscópica, eh, un dolor en el flanco del que esté afectado el ureter, digamos que ya como de un 20 a un 30% no es un dolor muy constante. Se menciona que es un dolor sordo por una obstrucción que va siendo cada vez mayor, va siendo gradual, y esta obstrucción va generando una distensión hidronefrótica, es decir, esa orina, ese líquido no está fluyendo de forma adecuada hacia la vejiga y se está quedando ahí, en el riñón, retenida. Y como se los mencionaba, pues 15% de estos son asintomáticos. Dentro de los estudios vamos a ver diferentes. Vamos a ver que está la cistoscopía. Este estudio es obligado en este tipo de cáncer
porque, como les mencionaba, hay un antecedente en gran porcentaje de los pacientes, más del 40%, con un cáncer de vejiga asentado previamente. Entonces, esto también se hace para descartar lesiones vesicales coexistentes. Otro de los estudios que se pueden realizar es una ureteroscopía con biopsia. Aquí la idea es visualizar el tumor, ya sea por técnicas de cepillado o técnicas de forceps, y lo que vamos a poder ver es una correlación entre el 78 al 92%. Con esto también nos va a ayudar a relacionarlo y a generar un estadio clínico. Ya lo vamos a ver más adelante con la TNM y los estadios que se presentan. Este también va a ser útil para la toma de biopsia a nivel ureter, a nivel pelvis, a nivel de los sistemas colectores, y también nos va a ayudar a determinar pues un 90% de certeza, evitando esos falsos positivos. También, como lo menciona el libro, este nos va a ser útil en aquella incertidumbre con respecto al diagnóstico de este cáncer, o cuando, digamos, el paciente solo tiene un riñón funcional. En una preservación renal, pues este tipo de técnica va a ser la adecuada para el paciente con riñón único. Otra de las cuestiones es la citología urinaria, ya sea por, obtenida por un lavado vesical o por orina directamente. Este es igual, sensible solo en ciertos grados, y para estadios T1 tiene una sensibilidad de un 20%. Para un estadio T2 tiene una sensibilidad del 45%, y para un estadio T3 tiene una estabilidad del 75%. Esto se puede hacer por medio del CitoBrush de forma directa, y aquí tendremos una sensibilidad del 90% con una especificidad del 90%. Ahora, una citología urinaria que nos salga positiva puede ser indicativa de que ya hay un carcinoma cuando hayamos hecho una cistoscopia vesical anterior y esta cistoscopia nos haya salido normal, no se hayan reportado como cambios. Entonces, esta citología urinaria vendría a apoyar ese diagnóstico y pues nos sería como de más certeza para el momento de establecer ya nuestro diagnóstico. La que sigue, por favor. Okay. Dentro de esto tenemos también la urografía excretora, que tradicionalmente se usa para el diagnóstico de estas masas detectables. Vamos a ver defectos en el llenado, lesiones ya sea de tipo únicas o múltiples, con una sensibilidad y una especificidad arriba del 50%. Vamos a tener diferentes fases en esta urografía excretora. Por ejemplo, una fase nefrográfica que va desde el minuto 1 hasta el minuto 3, donde se toman las imágenes, o una fase que se le llama pilograma, que puede ir al minuto 5, al minuto 10 y al minuto 20, y esta pues nos ayudaría a ver los sistemas colectores o no sé, la presencia de algunos divertículos dentro de nuestros cálices o de nuestro epitelio ureteral. Otra de las cuestiones de diagnóstico, tenemos la pielografía retrógrada. Esta va a ser útil para pacientes que llegan a presentar alergia al contraste o en riñones que no están completamente funcionales. Aquí lo que vamos a ver es un defecto en el llenado. Va a ser un llenado insuficiente anormal, pero no va a ser el adecuado. Vamos a tener imágenes diferentes, como imágenes de amputación, como si ese ureter, esa parte del riñón estuviera como, no sé, ausente. Se menciona como algo así de efecto de manzana mordida. Y dentro de otras técnicas tenemos la ultrasonografía y la resonancia magnética. Estudios en los cuales pues son más accesibles, son más baratos, sin embargo no tienen como tanta especificidad como los anteriores. Ahora, tenemos un método de diagnóstico que es el gold estándar, que este es la urografía por tomografía computarizada multidetector. Esta es el método de referencia para la exploración de las vías urinarias superiores, y pues ha reemplazado otro tipo de técnicas como la urografía excretora intravenosa. Dentro de esta se precisan dos protocolos para su estudio. Una toma antes
y una toma después de que se inyectaron los contrastes. Y esto lo que nos va a dar es una tasa de detección más elevada, más satisfactoria y con una sensibilidad de entre el 96% y una especificidad del 99%. Lo que nos puede ayudar a detectar son lesiones polipoides de un rango de entre 5 a 10 milímetros y también nos puede ayudar a detectar lesiones en la pared o a nivel de la pelvis renal o del ureter, como, no sé, como si fuera ya un signo de carcinoma ya para establecerlo. Con respecto a las dificultades, vemos que las lesiones planas es difícil identificarlas en este tipo de, de estudio. Ahora, con respecto a este estudio, la urografía por tomografía computarizada, tenemos una clasificación. La clasificación T1 y T2, lo que vamos a ver es que el medio de contraste va a separar aquellas capas del parénquima. La clasificación T3 nos va a mostrar que ya hay una pérdida de la grasa perirenal y hay un aumento de contraste, se intensifica el color. Y un T4 nos va a hablar acerca de una invasión perimétrica, que ya está, digamos, más a la periferia. Y hay una invasión de otro tipo. La que sigue, porfa. Ok. Dentro de su localización y su distribución, vamos a ver que con respecto al ureter distal, forma el 70%, en ureter medio se localizan en un 25%, y en ureter proximal solo el 5%. Vemos que tiene una, predomina más a nivel del ureter distal, y esto lo podemos ver en relación con el cáncer de vejiga, que vamos a ver más adelante. Con respecto a estos estudios diagnósticos y al tratamiento primario, pues vamos a ver, situándonos primeramente en lo que es la pelvis renal, una vez que hicimos estudios, ya sea estudios de imagen, estudios de como una citoscopía, una citología, una radiografía de tórax, una biometría hemática, una química sanguínea que nos ayude a inducir y detectar y establecer el diagnóstico, pues vamos a tener ahora un grado. Dentro de este grado vamos a ver si es de grado operable o de un grado ya metastásico. Cuando el grado operable es de bajo grado, tenemos tratamientos primarios, como la nefroureterectomía con rodete vesical, o una cirugía ahorradora de nefronas, como la veíamos en cáncer renal, así como la radioterapia o la quimioterapia para ese tipo de pacientes. Cuando es un paciente con un grado operable, pero es de alto grado, igual vamos a hacer la nefroureterectomía con un rodete vesical acompañada de una linfadenectomía, ya sea regional, y se va a considerar una quimioterapia neoadyuvante en este tipo de pacientes. Pero cuando ya el grado es de tipo metastásico, directamente nos vamos hacia el uso de quimioterapia. La que sigue, por favor. Ok, y ahora con respecto al carcinoma uroterial de ureter, igualmente vamos a ver que previamente hicimos estudios de imagen de un tracto superior, una citología, unas pruebas en función renal, una biometría hemática, una química sanguínea, o incluso un gamagrama óseo, esto para evaluar si ya presenta metástasis o alteraciones en otras partes del cuerpo. Con respecto a esto, vamos a ver que tiene grados. Un grado que va a estar localizado dependiendo a el tercio superior, medio y el inferior. Donde el tercio superior, vamos a ver que el tratamiento primario es la nefroureterectomía con rodete vesical y acompañada de una linfadenectomía regional. Con respecto al tercio medio, vamos a ver que está de bajo grado y de alto grado. El procedimiento igual, es la nefroureterectomía con rodete vesical. Sin embargo, aquí se van a agregar, por ejemplo, el uso de inmunoterapia o de quimioterapia neoadyuvante en estos pacientes de alto grado, a diferencia de los de bajo grado. Y ahora, con respecto a los pacientes de tercio distal, aquí lo que se hace es el tratamiento quirúrgico que se mencionó, más una linfadenectomía regional, y sobre esto también se va a evaluar el uso de radioterapia acompañado con quimioterapia de tipo neoadyuvante o incluso hasta inmunoterapia. Lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Ahora,
vamos a tener diferentes tipos histológicos. De estos tipos histológicos vamos a mencionar el papilar, el micropapilar. Esa es una variante infrecuente, sin embargo es de un comportamiento agresivo. Se presenta habitualmente como un carcinoma de alto grado y pues en estudios ya cuando se quiere hacer el diagnóstico pues vemos que este ya está avanzado y se puede asociar con otras formas histológicas. Digamos que este viene acompañado de otro tipo histológico de cáncer. Tenemos tipo plasmocitoide, que este es extremadamente raro, en el cual no se tiene así como un registro tan amplio de aquellos pacientes que lo han padecido. Y pues esta es una variante todavía más agresiva. Esta tiene una tendencia a recurrir a vejiga y tiende a hacer metástasis muy rápido y de forma muy temprana. El problema de este estirpe es que tiende a confundirse histológicamente y se tiende a confundir tal vez hasta con un linfoma. Entonces, el problema es esto, la diferenciación correcta. En ese pro de hacer la diferenciación, pues el cáncer de tipo plasmocitoide sigue avanzando y pues ya cuando vemos ya hizo metástasis a otras áreas. Tenemos también el carcinoma de células pequeñas, que este es infrecuente, no es tan común como los dos anteriores, y este se va a caracterizar por un comportamiento pues, agresivo. Este va a tener un poco de alta incidencia en aquellos pacientes que lo llegan a tener. Sin embargo, este hace más metástasis a distancia que los dos anteriores. Y bueno, dentro de estas variantes histológicas, el 95% de estos carcinomas son procedentes de urotelio y corresponden o tienen una relación con tumores vesicales. Ahí siempre como que va a existir esa relación o va a haber algo ahí dentro de un órgano u otro que esté en correlación o predisposición a un cáncer. Y ahora, dentro de esto, igual vamos a tener otras clasificaciones que nos permiten distinguirlos entre ellos. Unos tumores papilares que no sean invasores a unos que son de tipo lesiones planas. Por ejemplo, los tumores papilares no invasores tendríamos a los uroteliales papilares que tienen bajo potencial maligno o un carcinoma puro. Y dentro de las lesiones planas tendríamos a aquellos carcinomas que están in situ o a aquellos carcinomas que son de tipo invasores. Y ahora, como lo menciona la tablita que está en la parte inferior, también tenemos tipos histopatológicos. De estos tipos tenemos tres. Con un 90% tenemos aquellos de células transicionales, que los vemos presentando lesiones a nivel papilar de tipo sésiles. Pueden ser de origen uni o multifocal, con un 0.7 a un 7% aquellos de células escamosas, que estos son más comunes a nivel de la pelvis. Y bueno, también con menos del 1% tenemos a los adenocarcinomas, que estos están asociados con una obstrucción de larga evolución, con una inflamación crónica, incluso hasta con cálculos o litos. Y se menciona que del 57 al 75% de estos tumores serán de bajo grado y de un estadio bajo, mientras que el 80% de estos serán de tipo papilares o de lesiones tipo sésiles, como lo veíamos anteriormente en los transicionales. La que sigue, por favor. Y bueno, otras lesiones asociadas pues son lesiones de tipo benignas como pólipos, que pueden tener un potencial a malignizarse, o unos papilomas invertidos, nichos de von Brunn, que son invaginaciones epiteliales de la lámina. Lo vamos a ver así en los cortes histológicos y a nivel histopatológico. Pólipos fibroepiteliales. Y con respecto a lesiones malignas, pues lesiones de músculo liso como los leiomyosarcomas, los plasmocitomas o los angiosarcomas. Ahora, con todo esto vamos a tener unos factores pronósticos. Aquellos factores pronósticos que nos van a decir qué tan viable o cómo ha sido el transcurso del cáncer con respecto al paciente y su tratamiento y qué posibilidades tiene de una supervivencia a 5 años. Aquellos carcinomas que ya invadieron pared muscular suelen tener un pronóstico malo. Aquellos que ya están en un estadio de un T2 a un T3
tienen una supervivencia a 5 años del 50%. Con respecto a los que tienen un T4, su probabilidad de supervivencia a 5 años es del 10%. ¿Y de esto de qué va a depender? De estos factores pronósticos. Uno de ellos es la edad. Entre mayor sea la edad, digamos que el pronóstico no es tan favorable. Digamos que si se llega a encontrar entre los 60, 70 años, pues vamos a ver que no sería tan favorable este pronóstico, pues la incidencia en este tipo de cánceres en pacientes arriba de 65, 70 o hasta 80 años. El sexo no es un factor que esté como considerado de pronóstico, es como muy independiente a todos los demás. No hay como tal una cuestión que diga que tal vez el hombre tiene más probabilidades. No, simplemente lo que mencionábamos anteriormente, que es más común en el hombre, 3 veces más que en una mujer. El estadio, este es importante al momento del pronóstico y este va a disminuir a medida que este va a ir aumentando. Ahora, con respecto al grado, dependiendo del grado pueden ser estratificado y lo vamos a ver en la TNM, en qué grado esté, qué tan desarrollado esté y qué tan invasivo sea. Como la localización sería otro factor pronóstico, sin embargo, menciona la literatura que esto ya no se toma como un factor pronóstico porque no tiene una influencia pronóstica con respecto al tumor. Sin embargo, ya vimos que la localización es 70% distal en la mayoría de los casos. Otro de los factores pronósticos es el carcinoma in situ, que este va a estar relacionado con un factor de mal pronóstico y que en algún futuro puede llegar a desarrollar un cáncer invasor. En este caso, cáncer invasor sería de tipo vesical. Otra es aquella relación genética en la cual vemos relacionado al gen P53 y su mala función. Y otra de ellas, con factores de riesgo, sería una invasión linfovascular, que aproximadamente se tiene que el 20% de estos pacientes ya tienen una invasión a nivel linfático, y este es un factor que puede repercutir en la supervivencia del paciente. Y otra sería la pérdida de la heterocigosidad, esa pérdida del locus, por ejemplo, del cromosoma 9. Esta nos daría como la pauta o la pista para ver que este pronóstico, que este cáncer puede llegar a tener una recidiva o puede continuar evolucionando a pesar de los tratamientos que le estemos dando. La que sigue, por favor. Y bueno, como se les mencionaba, dentro de los factores importantes para la sobrevida, vemos que en un estadio T1S con un 100% va a tener esa sobrevivencia 5 años, que si nos vamos por el otro lado, el estadio T3 ya tiene una supervivencia a 5 años de 40.5, menos del 50%. Esta es la importancia de este tipo de cánceres que desgraciadamente ya están diagnosticados, pero ya a muy tarde, a un tiempo muy tardío. La que sigue, por favor. Y ahora, aquí tenemos la estratificación TNM, donde T vamos a ver que nos estratifica al tumor primario, en donde un TX no lo podemos evaluar, no se puede evaluar. Un T0 no tenemos evidencia de que exista ese carcinoma, mientras que T1S nos habla de un carcinoma que está in situ. Un TA, una variante, es un carcinoma papilar que no es de tipo invasivo. Con respecto a T1, es un tumor que ya invade el tejido conjuntivo subepitelial, y un T2 es aquel que ya invadió esa capa muscular, como lo veíamos, es una capa muy delgada, que no le permite o incluso no lo limita. T3 tenemos la cuestión en pelvis renal, que es un tumor que ya atravesó las capas musculares y está invadiendo la grasa periférica del parénquima renal, o a nivel ureter, que es un tumor que ya atravesó esa capa muscular y ya está invadiendo la grasa periuretral. Y respecto a T4, tenemos un tumor que ya invadió a órganos adyacentes o a la grasa perirenal a través del riñón. Es decir, ya vemos comprometidas ambas estructuras. Con respecto a N,
vemos que NX no se puede evaluar si hay una invasión a ganglios linfáticos regionales. Un N0 no demuestra la invasión. Sin embargo, N1 ya nos habla de que hay un único ganglio con un diámetro máximo menor o igual a 2 centímetros que está invadido. Un N2, hay una metástasis única en un ganglio mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros, o en varios ganglios está presente la diseminación, sin embargo, no son, son mayores a 5 centímetros. Y con respecto a N3, que ya hay metástasis en un ganglio linfático y este ya es mayor a 5 centímetros. Y con respecto a M, pues tenemos que MX no se puede evaluar, M0 no hay metástasis a distancia y M1 sí hay una metástasis a distancia. A esto se le agregan los grados histopatológicos, donde GX no se puede evaluar. G1 es algo de forma histopatológica bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, G3 pobremente diferenciado y G4 es cuando el plano es indiferenciado, es de forma heterogénea. Tenemos células con diferente forma, diferente estructura que ya nos haría pensar de algo, de un pronóstico un poco más grave o de algo más de otro nivel, vamos a llamarlo así. La que sigue, por favor. Y ahora, con respecto a los grados de diseminación, los patrones y las metástasis, tenemos que tiene diferentes formas de diseminarse. Uno de ellos es por invasión directa al parenquima renal o a estructuras vecinas. Otro es por invasión vascular hacia el hígado, hacia el pulmón, al hueso o invasión directa a los vasos renales. Otra de ellas es la invasión linfática, que esta va a depender de qué tan concentrado, qué tan específico o cercano está la estructura y el relevo que tiene esa estructura con respecto a la arquitectura ganglionar, es decir, qué tan cerca tiene un ganglio para poder hacer su diseminación. Y bueno, tenemos que también para estos tumores que tienden a hacer metástasis, que son de alto grado, pues el 95% va a ser metástasis, el 77% va a ser metástasis por vía linfática y el 83% lo va a hacer por vía vascular. Hablando de metástasis en metástasis a distancia, es lo que van a hacer este tipo de carcinomas. La que sigue, por favor. Ahora, tenemos dos esquemas, dos tablas que nos hablan acerca de los factores pronósticos a nivel pre y postoperatorios. En esta, lo que vamos a ver son factores pronósticos que nos van a decir si son de alto riesgo o de bajo riesgo con respecto a una intervención para este tipo de carcinomas. Por ejemplo, en los preoperatorios vamos a ver que si el carcinoma tiene una multifocalidad, si tiene un grado diferenciado o indiferenciado, si tenemos una sintomatología ya más excesiva, si, no sé, encontramos presencia de hidronefrosis, pues eso se va a evaluar de forma preoperatoria, ya para que en el postoperatorio evaluemos el estadio, cómo se encuentra ahora este cáncer, qué grado tiene, si el carcinoma está in situ, qué posibilidades tiene de que haya otra invasión o que se disemine a otros lugares, si ya invadió de forma linfática o si ya hay alteraciones a nivel de los ganglios, así como la arquitectura del tumor, si el tumor tenía una forma diferenciada o pobremente indiferenciado, de plano no tiene algo que se pueda identificar. Ahora, esto está en relación con esa estratificación de riesgo preintervención, en donde vamos a ver que es de bajo riesgo cuando es focal, o sea, está focalizado en un solo lado del tumor, cuando el tumor es menor a 1 centímetro, cuando al momento de hacerle estudios citológicos vemos que es de un bajo grado y al momento de hacerle la biopsia vemos que es de un bajo grado, pues lo vamos a clasificar como un bajo riesgo. Por el otro lado vemos que si hay presencia de hidronefrosis, si hay una enfermedad que está multilocalizada en diferentes puntos,
que el tumor sea mayor a 1 centímetro o en su citología y en la biopsia hayan salido de alto grado, pues tenemos un riesgo alto de esta intervención con respecto a los carcinomas de células uroteriales de vías urinarias superiores. ¿Esto para qué nos sirve? Siguiente, por favor. Para el tratamiento. Aquí es donde vamos a evaluar estos factores de bajo riesgo, de alto riesgo, junto con los factores preoperatorios y posoperatorios para darle un tratamiento. Y el tratamiento gold estándar sería la nefroureterectomía radical, abreviada con NUR, que, bueno, aquí lo que vemos es la extirpación del manguito vesical. Ese es un tratamiento de referencia independiente a la localización del tumor y primeramente lo que debe hacer es prevenir la siembra tumoral mediante, bueno, evitando esas vías de entrada con fin de evitar esa siembra. Además, estudios han mencionado que la resección del ureter distal y sus anexos pueden, bueno, demuestran que hay un resultado más beneficioso para ese tipo de pacientes, así como también puede ser no forzosamente un abordaje de ese tipo, puede ser un abordaje de tipo endoscópico con el fin de evitar la siembra y mejorar la calidad de tratamiento de este tumor y evitar las recidivas y las siembras, por decirlo así. Dentro de aquí tenemos los grados de recomendación de acuerdo a las guías, donde vemos que pues, se recomienda o hay evidencia clínica con el inciso A de agregarle a este tipo de tratamiento un rodete vesical. Sin embargo, con incisos tipo B, que hay o sea, existe una moderada evidencia para ese tipo de tratamientos. Son beneficiosos, sin embargo, la evidencia no es tan completa, pues podemos ver, no sé, tumor de alto grado, digamos con una citología urinaria donde no fue la indicada, pues no está tan bien recomendada esta práctica quirúrgica. Cuando ya hay una invasión mayor a 1 centímetro en las masas, pues igual hay evidencia, pero de grado moderado. Y ya con respecto al tipo C, es que la evidencia es conflictiva. Tanto hay puntos que dicen que sí es bueno, como puntos que dicen que no es tan adecuado, que sería pues el realizar una linfadenectomía en un cáncer de células uroteliales, pero de tipo invasivo. Esto con respecto a este tratamiento. La que sigue, por favor. Otro de los tratamientos que se tiene es la linfadenectomía regional, como lo veíamos anteriormente en las tablas de recomendaciones. Esto lo que nos permitiría es la estratificación óptima de la enfermedad, así como disminuir las masas tumorales y guiar a los pacientes posteriormente a un tratamiento adyuvante, como lo vimos en las tablas anteriores, a una quimioterapia de tipo neoadyuvante o a una inmunoterapia, tal vez después de este tratamiento quirúrgico. Esta la podemos aplicar en tumores a nivel de la pelvis renal o a nivel del ureter proximal o distal. Aquí lo que se van a hacer es la resección de ganglios renales, digamos de forma homolateral, o de ganglios paraórticos o para cabos adyacentes. Esto con el fin de evitar que se disemine por vía linfática. Otra de las cuestiones es una resección endoscópica o una fulguración, que la fulguración es el aplicar calor, bueno, técnicas de calor, y esta va a ser apropiada para pacientes con lesiones pequeñas de bajo grado, que puede, incluso a pesar de ese tratamiento, puede haber una recurrencia probable. Sin embargo, este tipo de tratamientos es como más de tipo paliativos. Aquí se utilizan los ureteroscopios, ya sean rígidos o flexibles, y además, asociado a esto, se puede tomar una biopsia para el reporte, la estadificación y ver qué tipo de grado histopatológico es. Y posteriormente se puede realizar una ablación con láser, ya que se tiene bien el reporte anatomopatológico del crecimiento, y pues aplicarle o continuar con una terapia como quimioterapia o radioterapia, dependiendo el grado que se haya obtenido en la biopsia.
Otra de las cuestiones, como tratamiento, tenemos la resección, perdón, la resección endoscópica ya la dije. Tenemos también una resección segmentaria del tumor de la pelvis renal. Es una cirugía que respeta nefronas, como lo veíamos en los tumores renales, aquellos tumores que presentan solamente daño en una parte de la estructura del tumor y se tiene la idea, bueno, se quiere continuar con su funcionamiento normal. Entonces, este tipo de tratamiento se utiliza, la resección segmentaria del tumor de la pelvis renal. Este es para tumores que ya están de forma localizadas y están pues, grandes, ubicados en el riñón, que pueden ser, digo, tipo bilaterales, sincrónicos, como menciona el doctor. Además, también para tumores que están ubicados en pelvis, pues este es el tratamiento. La que sigue, por favor. Y pues por mencionar algunos más, tenemos la ureterostomía, que es una anastomosis primaria del ureter lesionado, aquel ureter que resultó con lesiones o con daño, pues la idea es preservar la integridad de la vejiga y evitar ese reflujo. Este lo vamos a ver en tumores invasivos de grado 1 o 2, que están a nivel del ureter proximal o cuyo tamaño es demasiado grande para poder tratarlo por otro tipo de cuestiones como la ablación endoscópica o la resección endoscópica o la fulguración. También tenemos otro tratamiento que es la nefrectomía radical, que consiste en movilizar completamente el riñón junto con la grasa periférica y las estructuras que estén afectadas, esto siempre y cuando el riñón contralateral se encuentre en un estado sano. Y a esto también vamos a tener que hacerle estudios constantemente para ver si no hay una metástasis o una invasión de forma contralateral al otro riñón. Otra de las cuestiones es la quimioterapia. Esto es más como de un contexto adyuvante para una enfermedad que está localmente avanzada o en pacientes con pues, sí, un tumor que ya tiene una invasión fuera de la capa muscular o que ya está haciendo metástasis a ganglios linfáticos. Se utilizan medicamentos como el gencitabán y el cisplatino. Y pues bueno, esto también se aplica o se puede llegar a aplicar con un tratamiento quirúrgico, es decir, se alían para el tratamiento de estos carcinomas. Y pues vemos que sí llegan a tener una sobrevida, pero no como se esperaría a los 5 años. Otra de las cuestiones es la inmunoterapia y la quimioterapia. Eso es con el fin de evitar esa recurrencia y esa incidencia a otro nivel, que incide en otro tipo de órganos. Y la radioterapia, que lo que intenta es reducir ese riesgo de recidiva local después de la cirugía, que ya está localmente avanzado o que se encuentra ya pues diseminada. La que sigue, por favor. Ahora, con respecto al seguimiento que se le va a dar a nuestro paciente, se debe de realizar una evaluación postquirúrgica, como veíamos en la tabla, en la cual vamos a evaluar las vías urinarias, el lateral contra contralateral, los sitios que probablemente nos podrían dar metástasis, ya sea de forma local o a distancia, y posterior a eso hacerle estudios constantemente. Estudios en los cuales el primer año se van a realizar cada 3 meses, el segundo año de 3 a, digo, cada 6 meses, y después de los 3 años va a ser de forma anual, que va a ser un examen físico, una citología urinaria, esto con el fin de encontrar de forma temprana si llegara a haber una recidiva, alguna lesión que haya quedado ahí o no sé, que se haya confundido, se haya visto otra cuestión que no era. Por ejemplo, como se los mencionaba, que hay algunos tumores que se pueden confundir con linfomas o con angiosarcomas. Pues bueno, este es el fin, además de ver que el tratamiento ha sido el adecuado para el paciente. Con respecto a imágenes contralaterales, estas se van a hacer todos los años y una endoscopia hemolateral. El primer año se va a hacer cada 6 meses y después se va a realizar de forma anual. Y pues con respecto a la evaluación de las metástasis, en dado caso de que
tumor ya haya hecho metástasis o ver qué está pasando con esto, pues un examen físico junto con una radiografía de tórax y un perfil metabólico va a ser el primer año, cada 3 meses. Dentro del segundo al tercer año va a ser cada 6 meses. Entre el cuarto y el quinto año va a ser anual y después del quinto año solo se va a evaluar el urotelo. O una tomografía computarizada, una resonancia magnética de tipo abdominopélvica. En el primer y segundo año se va a hacer cada 6 meses. En el año 3 y 4 se va a hacer de forma anual. Y un gamagrama óseo solo en el caso de que haya sintomatología ósea, de que presente dolores, no sé, a nivel de la espalda, a nivel de sus articulaciones o problemas con el metabolismo del calcio, se van a hacer este tipo de estudios, el gamagrama óseo. La que sigue, por favor. Espérame tantito. Niños, dudas hasta aquí. A ver, Yo sí tengo una duda, doctor. Brenda. Ah, perdón. Sí, ¿quién? Yo, ¿Quién eres? Mauricio. El Ah, ¿qué pasó? manguito vesical estaba viendo que era un como balón que se pone a nivel de, ay, se me olvidó. Pero ¿es algo quirúrgico o es una estructura anatómica? Porque no lo encontré muy bien. Y había No, cirugías. lo Ajá. que haces aquí es, el gold estándar, como lo mencionaste, en la mayor parte de estos tumores es una nefroureterectomía con rodete o con manguito vesical, ¿no? Que aquí se puede hacer de dos formas. Puede ser de una forma abierta, donde haces el abordaje es por lumbotomía, entre la 12ª y la 11ª costilla. Ahí haces la nefrectomía y la ureterectomía. Después haces un abordaje abierto también a nivel de la región inguinal para que llegues a la vejiga, y en la vejiga haces un círculo alrededor del uretero. Entonces tienes que cortar 1 centímetro alrededor del uretero de vejiga. Ese es el rodete, por eso se llama rodete, porque es un círculo. La otra es que lo puedes hacer vía endoscópica. Este es el que más se utiliza. Haces la nefrectomía, puede ser la laparoscópica o abierta, la nefroureterectomía, y el rodete lo puedes hacer vía endoscópica con una asa de corte con las que cortas el tumor vesical o la próstata. Haces un rodete alrededor del meato ureteral. Entonces, esto disminuye las recurrencias o que un cáncer de urotelio superior se vaya hacia la vejiga, ¿no? Ok, doctor, gracias. Es que esa Bueno, era mi entonces duda. más o menos para que tengan una idea, en resumen, sí, sí quedó claro. Sí, sí, gracias. Ok, bueno, en resumen, pues en los tumores del urotelio superior, siempre cuando, como fines de examen, hematuria en gente adulta arriba de 60 años, aunque la principal causa de hematuria siguen siendo las infecciones de vías urinarias, siempre hay que tener en cuenta si hay riesgo. Es importante que pongan atención ya sea en tumor renal, tumor vesical, tumor de urotelio superior. Y ya en base a la clínica nos vamos a dar una idea más o menos de dónde viene, y siempre que hay hematuria en gente adulta hay que hacer tomografía contrastada o urotac. ¿Ok? Es importante los factores de riesgo, es importante la genética y es importante definir la tomografía. Y recuerden, es en la fase de eliminación donde nos vamos a dar cuenta si hay tumor o no hay tumor. Y también nos sirve para guiar el tratamiento. Son raros los tumores del urotelio superior, pero el problema es que una vez que se detectan, normalmente el tratamiento es radical. Los tratamientos, como lo mencionó Mauricio, tratamientos conservadores como son fulguración con láser, se reservan a tumores que son pequeños, que sospechamos que no son invasores, o en caso de que tenga tumores sincrónicos, para conservar alguno de los riñones, ¿no? O si nada es monorreno, también se trata de dar un manejo conservador. ¿Alguna otra duda, niños?
Bueno, seguimos con vejiga. Ya ahorita la presentamos, Doc. Un momento, por favor. Bueno, disculpen un poco los errores técnicos, pero pues bueno, vamos a empezar con lo que es cáncer de vejiga y como vamos a ir viendo a lo largo del tema, pues va a compartir características importantes con lo que vimos en el cáncer pasado, que venía a ser de urotelio superior. Entonces, pues vamos a empezar recordando un poco de la anatomía, vamos a sacar esos recuerdos que tenemos de semestres anteriores. Y recordemos que la vejiga va a ser un órgano en el cual se va a almacenar la orina. Este se va a encontrar en el hipogastrio, va a estar posterior al pubis y superior al piso pélvico. Este va a tener dos formas, recordemos, y esto va a depender, estas dos formas van a depender de que si está llena o no está llena la vejiga. Entonces, cuando no está llena, algunos autores dicen que tiene una forma. Creo que no Sí, está sí, presentando. sí, no está proyectando. Pero pues así, para que no, simplemente es anatomía, ahorita que en lo que se soluciona eso. Bueno, les mencionaba que se encuentra ahí en el hipogastrio, está posterior al pubis y superior al piso pélvico y que va a tener dos formas, una cuando está llena y otra cuando no está llena. Cuando no está llena, pues bueno, recordemos que esta, bueno, les mencionaba que algunos autores dicen que tiene forma de triángulo, otros dicen que tiene una forma tetraédrica o una forma de pirámide. Entonces, cuando esta está llena, este órgano está lleno, pues tiende a tener una forma más ovoidea. Y esto es importante, recordemos la capacidad que tiene nuestra vejiga de almacenamiento de la orina. Esta va a depender de la edad, bueno, sí, de la edad, va a depender mucho de la edad, ya que va a ir aumentando conforme la edad. Se dice que en un... No, se lo quitas. Disculpen, es que mi gato está haciendo desorden. Bueno, mencionaba que, pues bueno, la capacidad en el adulto también varía según la literatura. Algunos mencionan que va desde 120 a 320 mililitros, otros dicen que va desde 120 a 500 mililitros, esto dependiendo de los autores. Y que bien, el deseo de la micción se despierta a partir de los 280 mililitros. Pero bien,
esta no es su capacidad máxima, porque pues sabemos que cuando llegamos a aguantarnos de más, bien, esta llega a tener una capacidad de hasta 2 a 3 litros de orina. Es lo que mencionan las literaturas. Recordemos también que va a estar fijado ahí en el hipogastrio por ligamentos que van a ser ligamentos laterales, los ligamentos pubioprostáticos, los ligamentos pubiovesicales, el ligamento por arriba que va a ser el ligamento umbilical medio y bien por el peritoneo. También sabemos que la vejiga es un órgano que va a tener relaciones, pero estas relaciones con otros órganos van a ir modificándose de acuerdo ya seas varón o seas mujer. ¿Por qué? Porque pues vamos a saber que el varón cuenta pues con otros órganos que la mujer no posee, como cuáles las glándulas seminales y la próstata. Entonces, en su cara superior, en el varón va a tener relación con el peritoneo, con el colon sigmoides y las asas del intestino delgado. Por otro lado, en la mujer también va a estar en relación con el peritoneo. Aquí va a estar relacionado con el fondo de saco vésico uterino, con el útero propiamente dicho, y con el cérvix uterino. Por otro lado, en la cara anterolateral, en el varón va a estar relacionado con el pubis y los ligamentos pubioprostáticos, así como la hoja superior del diafragma y el músculo obturador interno. Por otro lado, en la mujer va a tener relación también con los ligamentos pubiovesicales, con el diafragma pélvico y con el músculo obturador interno. Y bien, a su vez, en el vértice de la vejiga vamos a encontrar, o más bien el vértice de la vejiga se va a encontrar orientado de adelante hacia atrás en relación con el pubis. En el fondo o la base, en el hombre va a tener relación con las vesículas seminales, con las ampollas de los ductos deferentes, con el fondo retrovesical, con el tabique rectovesical y con el recto. Por otro lado, en la mujer va a tener relación en la base con la pared anterior de la vagina. Y bien, el cuello de nuestra vejiga va a estar en relación en el hombre con la próstata y con la mujer en la fascia pélvica. Y aquí internamente lo vemos en la imagen, se alcanza a ver un poco más en la del lado izquierdo. Vamos a tener que también va a tener características internas. Este va a contar con 3 orificios. 2 orificios ureterales, izquierdo y derecho, y un orificio uretral, que está más abajo. Entre los orificios ureterales, pues vamos a encontrar una eminencia interouretética, que va a ser la línea que va a delimitar. Y aquí sí ven de orificio a orificio, hasta el orificio uretral interno, se va a formar un triángulo denominado triángulo vesical de Lietau. Entonces, este triángulo va a medir aproximadamente de entre 2.5 a 5 centímetros, dependiendo del sujeto. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar dentro de nuestra vejiga. Y bien, la que sigue, por favor. Ok. No, ¿sabes qué? Regrésale una, por favor. Todavía un poquito más. ¿Otra? Porque sí es importante mencionar la estructura, cómo va a estar compuesta. En la imagen de la derecha, pues ahí vemos una capa muscular. Bueno, va a estar conformado por 3 capas principales. Una capa adventicia, que bien, la capa pegada a la derecha va a ser la capa adventicia, que va a ser la primera capa. La segunda capa, que va a ser la muscular, esta va a estar dada por el músculo liso. Y bien, la última capa de afuera hacia adentro, que va a ser la mucosa, la capa mucosa. Estas van a ser las 3 capas que va a tener nuestra vejiga. Sin embargo, la capa mucosa a su vez se va a dividir en otras capas que bien van a tener importancia, ya que, como lo vamos a ver, va a tener relación dependiendo la estadificación del tumor de vejiga. Entonces, esta capa mucosa de
adentro hacia afuera va a estar primeramente el epitelio de transición. Es lo que vamos a encontrar. Después vamos a encontrar a la lámina propia como tal y después la submucosa. Esto va a ser importante porque ya lo vamos a ver para la estadificación y dónde se van a instaurar estos tumores vesicales. Ahora sí, la que sigue, por favor. En la otra imagencita. Ya como último, recordando simplemente la irrigación, el drenaje venoso, el linfático y la inervación así rápidamente, es que la vejiga va a estar vascularizada o va a estar irrigada principalmente por la arteria ilíaca interna. En sus ramas va a tener las arterias vesicales superiores e inferiores, las arterias obturadoras, glútea inferior, la uterina y la vaginal van a ser quienes se encarguen de darle la irrigación completa a la vejiga. Por otro lado, el drenaje venoso van a desembocar en el plexo vesical lateral y de ahí van a ir a dar hasta las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos van a ir de los linfonodos sacros e ilíacos e internos. Y por último, la inervación va a estar dada en el hombre por el plexo prostático y en la mujer por el plexo vesical como tal. Ahora sí, la que sigue. Y bien. Ahora sí, comenzando ya propiamente con lo que es tumores vesicales, pues bueno, vamos a empezar con lo que va a ser la epidemiología. Y pues bueno, recuerden que les mencioné que iban a tener características similares a las de urotelio superior. Entonces, el tumor o los tumores vesicales van a ser el sexto cáncer más común en hombres y el 17º en mujeres. Este va a tener una relación 3:2, principalmente va a ser predominante en varones, en hombres que en mujeres. Este puede llegarse a presentar en todas las edades, pero tiene una prevalencia mayor en las personas de 70 años. Por ejemplo, entonces es muy similar al cáncer de riñón que se presenta en personas mayores, a diferencia de testículo, que pues bueno, sabemos que su predominancia es en el adulto joven. Entonces, en varones el promedio es de 69 años y en mujeres a partir de 71 años podemos encontrar esos tumores vesicales. Aquí del 75 al 85% van a estar confinados a la mucosa y su presentación en el 75% de los casos va a ser no músculo invasivo, el otro 20% va a ser músculo invasivo y el otro 5 a 10% va a ser metastásico. Esto es importante ya que los no músculo invasivos, pues bueno, vamos a tener esa clasificación. También podemos encontrarlos o decirlos infiltrativos y no infiltrativos. Los no infiltrativos van a ser los que van a predominar. Después los infiltrativos y los metastásicos, que los infiltrativos a su vez también se pueden dividir en no metastásico y metastásico. Bien, este tiene una mortalidad en varones de 8 hombres y 3 mujeres por cada 100,000 habitantes. Su mortalidad, y este va a ser la 9ª causa de muerte en varones y del 3% de todos los cánceres. Entonces es algo a tener en cuenta. Ahora sí, la que sigue, por favor. Se dejó de ver. Muy bien. Entonces, los factores de riesgo. Aquí vamos a ver que son muy similares a los de urotelio superior y el principal factor de riesgo, así como en el cáncer renal, va a ser el tabaquismo. Y este factor de riesgo puede aumentar si se llegó o se tiene antecedentes de fumador a temprana edad, o bien a los pacientes que se encuentran relacionados con fumadores o que tuvieron una relación muy cercana en la infancia, a pesar de que ellos no llegaran a ser fumadores. El factor por tabaquismo aumenta de un 50 a un 65%, entonces es el factor de riesgo más importante
Y bueno, es lo que les mencionaba, si es un fumador crónico que fuma varias cajetillas al día, pues bueno, tiene mayor factor de riesgo para padecer un tumor vesical. Otro lado es la exposición ocupacional. Como ya lo mencionó Mauricio también, esto se debe a las aminas aromáticas, principalmente que se encuentran en trabajos como lo es las pinturas textiles, los fumigadores, todos aquellos que tienen ese contacto con ese tipo de sustancias, pues bueno, también tienen ese riesgo de contraer o desarrollar un tumor vesical. A diferencia del de urotelio que mencionó Mauricio, que eran 7 años de exposición a estos, pues bueno, aquí los años de exposición son un poco mayores. Se dice que a partir de los 10 años de exposición de estos materiales, de estas aminas aromáticas, de estas sustancias, pues bueno, se tiene un mayor riesgo a padecer un tumor vesical. Y se dice que si a partir de los 30 años, si se tuvo una constante exposición a estos, pues bueno, es casi 100% seguro o una alta probabilidad de desarrollar un tumor vesical. También, a su vez, como lo mencionó Mauricio, la fenacetina es un factor de riesgo, ya que se ha demostrado, de acuerdo a la Organización de Investigación sobre el Cáncer, eso en los años 2000 más o menos, que se fue demostrado que es un fármaco cancerígeno. Entonces, es un AINE, ya lo mencionó Mauricio, pero es cancerígeno. La exposición a gases, a estos gases asociados al carbón, principalmente a la combustión de estos gases que tengan que ver con el carbón. Por ejemplo, antes sabemos que las abuelitas, los abuelitos, pues cocinaban con carbón y para encender el brasero, pues bueno, tenían que exponerse a ese humo del carbón y ese podía ser un factor de riesgo. Los nitritos y los nitratos también son un factor de riesgo. Estos principalmente podemos encontrarlos en la dieta, en algunos remedios caseros, incluso pues sí, alimentos de tipo artificial, ya que van a ser, o los vamos a encontrar en los edulcorantes artificiales. También patologías como la cistitis crónica es un factor de riesgo, principalmente en pacientes parapléjicos, ya que estos se asocian más a un riesgo por catéteres. Catéteres o bien pacientes que lleguen a presentar una litiasis. Entonces, pacientes con catéteres parapléjicos o con litiasis que generen esa irritación crónica o esa inflamación crónica tienen también un factor de riesgo a padecer un tumor vesical. Aquí algo muy curioso es que otro factor de riesgo es la radioterapia y la quimioterapia. Entonces es un factor de riesgo estar expuesto a esas radiaciones, porque bien se han encontrado que en pacientes en tratamiento con cáncer de endometrio o de ovario que recibieron radioterapia y quimioterapia tienen de 2 a 4 veces mayor probabilidad de padecer un cáncer vesical. Y bien, también lo mencionó Mauricio, la ciclofosfamida también es un fármaco que aumenta, en la literatura literalmente mencionaba que hasta 9 veces la probabilidad de padecer un tumor vesical. Entonces la ciclofosfamida, ojo, y cuidado ahí. Bueno, y también la herencia es un factor de riesgo, pero aquí lo curioso es que se ha encontrado que en los familiares de segundo y tercer grado hay mayor probabilidad de que se produzca un tumor vesical que un paciente o un familiar de primer grado, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque podrías decir, tu papá tiene cáncer vesical, pero tú tienes menor riesgo a que si tú, por ejemplo, tu abuelo llegó a tener este tumor. Entonces, hay más riesgo con familiares de segundo y tercer grado. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, ya vimos los factores de riesgo, pero también vamos a encontrar lesiones premalignas. Estas lesiones premalignas van a ser lesiones que pueden favorecer el desarrollo de un tumor vesical. Entre estas lesiones premalignas, pues bueno, vamos a encontrar a la leucoplasia, que la leucoplasia va a ser una metaplasia escamosa queratinizada. Esta la vamos a encontrar en la vejiga, pero también no es la única donde se encuentra, también llegamos a encontrarla muchas veces en pacientes en la boca.
Y bueno, si el paciente tiene una leucoplasia vesical, tiene un 20% de probabilidad de desarrollar un tumor o un carcinoma de células escamosas, o también un carcinoma epidermoide, también así se llama. También si una cistitis glandular, que va a ser una metaplasia glandular de los nidos de von Braun, esto debido a la inflamación crónica, y también esta lesión nos va a dar la posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma. Por otro lado, otra lesión va a ser el papiloma invertido. Este va a ser el crecimiento endofítico de las células y bueno, se ha encontrado que hay un 30% de probabilidad de desarrollar un carcinoma urotelial sincrónico o asincrónico. Estos ya los vamos a ver más adelante, así que no se preocupen por eso. Y bien, la displasia va a haber, dependiendo de la displasia, sabemos que es la anormalidad, la distorsión de estas células normales, lo vemos en la imagen del fondo a la derecha, cómo van perdiendo su forma, su histología, y va por grados, leve, moderada y severa. En leve y moderada, pues bueno, podríamos llegar a sospechar, pero cuando encontramos una displasia severa, hablamos o es un sinónimo de un carcinoma in situ. La que sigue, por favor. Bien, el cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar? Y aquí creo que el signo más importante, o síntoma más bien signo, más importante va a ser la hematuria. ¿Qué característica va a tener esta hematuria? Es que esta hematuria va a ser indolora. El paciente no va a llegar a presentarse simplemente con sangrado en la orina, pero si le pregunta si le duele algo, le pasa algo, él va a negar. Va a ser sin dolor, pero va a estar presente esta hematuria. Llegan o tienden a desarrollar otra sintomatología, pero en estadios más avanzados. Entonces, cuando hay estadios más avanzados, pues bueno, ya se puede llegar a presentar otros síntomas como va a ser la disuria, la colaquiuria e incluso un dolor pélvico. O sea, el dolor al orinar, la sensación o necesidad de ir muchas veces al baño y bueno, el dolor pélvico. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos con el diagnóstico de este cáncer vesical. Primero que nada, pues obviamente, la exploración física es una parte de la rutina médica que es indispensable, entonces aquí también se utiliza la exploración física como diagnóstico para ver si existe alguna tumoración, y esto se hace con el tacto bimanual, esto bajo anestesia del paciente para evitar dolor y movimiento, quejas, y bueno, esto va a depender de si es varón o mujer, ya que la palpación bimanual, si es en el caso del varón, se introducen los dedos en el ano y se hace la palpación pélvica. Por otro lado, si es en la mujer, estos se introducen a través de la vagina y a través también del tacto pélvico, por fuera, dependiendo si es varón o mujer. La que sigue, por favor. Bien. Otra forma diagnóstica que nos puede ayudar es el ultrasonido. La ultrasonografía nos permite observar hidronefrosis y defectos de llenado vesicales. Este es un estudio no invasivo, no requiere ningún tipo de medio de contraste. Y bueno, es importante que se realice en pacientes. Aquí podemos ver a la derecha cómo se ve esa imagen donde podemos ver los límites de la vejiga. Sin embargo, vemos que hay un crecimiento anormal que no debería de estar ahí. La que sigue, por favor. Otro que también lo vimos es la urografía excretora. Esto se puede usar, en la imagen es una imagen de un paciente sano, no encontré una con cáncer, pero simplemente es representativa. La urografía excretora nos va a ayudar a localizar tumores grandes que pueden lucir como un defecto de llenado al momento de realizarla. También pueden observarse tumores en los cálices, pelvis e hidronefrosis en tumores ureterales, como ya lo mencionó Mau. Estos tienen las fases terminales, se ven si hay o no. Y el doctor también. La que sigue, por favor. También la TAC, o tomografía computarizada, sirve como método de diagnóstico. Y bueno, la urotomografía nos va a permitir identificar defectos de llenado
además de que va a ser útil en la identificación de tumores pequeños y a su vez nos va a permitir evaluar el tracto urinario superior o bien si el paciente tiene una patología abdominal agregada. De ahí podemos ver en la parte de en medio cómo está la vejiga, pero hay una masa que lo está rodeando o que ocupa su espacio y se ve distorsionada. Entonces esa sería la imagen de una tomografía computarizada. La que sigue, Mau, por favor. Y bien, otro método diagnóstico va a ser la resonancia magnética. Este también va a ser útil para la estadificación de la invasión ganglionar. Nos va a permitir detectar la invasión a grasa perivisceral y bien órganos adyacentes. Entonces, una resonancia magnética nos va a permitir diagnosticar tumores infiltrativos, que lo vamos a ver más adelante, que es el T2, T3 y T4. Entonces, si hay tumores infiltrativos, bueno, si se dice que invade la grasa perivisceral, bueno, ya estaríamos hablando de un T3 y de órganos adyacentes de un T4. La que seguimos, por favor. Bien. Aquí la literatura lo mencionaba, que este era como que el gold estándar de tumores vesicales, la citología urinaria. Este pues va a ser un examen de las células exofoliadas de tumores vesicales. Esto se va a hacer a partir de la orina. Va a presentar una alta sensibilidad en tumores de alto grado, como T3, T4, pero baja en los de bajo grado, ya sea un T in situ, un T1, por ejemplo. Va a tener una especificidad del 90% y una sensibilidad del 20 al 53%. Este debe de realizarse en orina fresca y con una buena fijación adecuada. Se dice, les digo que la literatura mencionaba que esta era el gold estándar, la citología urinaria, la abrevian como APA, pero lo recomendable es que se haga la citología urinaria más una citoscopía para ser mucho más específico. Y aquí un dato importante es que si nuestra citología urinaria sale positiva y nuestra citoscopía pues también sale positiva, bueno, pues ya estaríamos hablando de un tumor vesical. Pero va a haber ocasiones en la que la citoscopía, que es más específica, que nos dice el tipo de célula que estamos viendo, sale negativa, pero la citología urinaria sale positiva. Entonces, en esos casos, ¿qué haríamos? Pues bueno, lo que se debe de hacer es sospechar de un tumor, pero de vías superiores. Entonces, se recomienda el uso de una resonancia magnética, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, nos permite visualizar tumores de las vías superiores. Entonces, citoscopía negativa, pero No, a ver, citología espérame urinaria. tantito. Espérame, Daniel. Sí. A ver, espérame tantito. Cuando tú tienes efectivamente, es un protocolo. La pregunta que les hice, el protocolo para hematuria, ya sea que esté sospechando tumor de uroterio superior, tumor de vejiga o tumor de riñón, tiene que llevar tomografía, urotac, o sea, obviamente tomografía contrastada, si nos permite la creatinina, obviamente. Tiene que haber citologías urinarias y tiene que haber una cistoscopía. Si tenemos citologías positivas, pero tenemos cistoscopía negativa, o sea, metemos la lente, no vemos nada, pero en las citologías urinarias nos reportan que son positivas, ya sea principalmente cuando son de alto grado. Al paciente, obviamente tenemos previa una tomografía que nos puede indicar si hay tumor de urotelio superior o no. Tenemos que hacer biopsias aleatorias. Recuerden que hay tumores in situ y los tumores in situ pues no los vamos a poder ver, pero están ahí. Entonces, esa es la indicación para hacer biopsias aleatorias de vejiga. Cuando la cistoscopía es negativa, pero son citologías positivas, principalmente de alto grado o G3. ¿Alguna duda? Y ahorita, bueno, vamos a ver conforme avance la clase que en los tumores de vejiga y de urotelio superior es de mayor grado un T in situ que un T1 o un TA. Adelante, Daniel. Sí, de hecho, sí. Muy bien. Entonces, la que sigue, Mau, por favor.
Otro método diagnóstico, pero que también nos va a ayudar a la estratificación, va a ser la citoscopía. Este va a ser estándar para el diagnóstico de cáncer de vejiga. Se realizan de dos tipos, de luz blanca y de luz azul. Se utiliza más comúnmente el de luz blanca. El de luz azul se utiliza un medio de contraste previo que se le da al paciente. Y bueno, este es importante para diagnosticar carcinoma in situ, principalmente, o algún otro tipo de carcinoma. Importante es que el que realiza la citoscopía debe de realizar una descripción cuidadosa de los hallazgos, del sitio, del tamaño, número y apariencia, ya sea papilar o si es sólido, así como de las anormalidades de la mucosa. Esto en su reporte. Aquí también en la citoscopía de luz blanca contra la de luz azul llega a tener una mayor especificidad la de luz azul, pero la que se utiliza comúnmente es la de luz blanca, que también tiene un buen porcentaje de efectividad. La que sigue, Mau, por favor. Otro método que también va a ser diagnóstico y nos va a ayudar a la estratificación, pues bueno, va a ser la resección transuretral endoscópica. Este va a ser un procedimiento considerado diagnóstico como potencialmente terapéutico. Entonces, además de ser diagnóstico y de ayudar a la estratificación, en algunos carcinomas, vamos a verlo más adelante, es potencialmente o puede ser utilizado como tratamiento para la resección de ciertos tumores. Se recomienda que esta resección sea profunda de la lesión para una adecuada etapificación. Debe de incluir resección del retrouso y la visualización de la grasa peribisecal. La que sigue, Mo, por favor. Bien, las biopsias uretrales y prostáticas, como ya lo mencionó el doc también, aquí entran las biopsias aleatorias, y estas biopsias aleatorias ya nos mencionó el doc, que cuando debemos realizarla, cuando nuestra citología urinaria sea positiva y nuestra citoscopía negativa. Pero también si lleguemos a encontrar lesiones aterciopeladas, áreas rojizas, que sean indistinguibles por la inflamación, pero que en ocasiones no sean bien diferenciadas, pues bueno, también se recomiendan estas biopsias aleatorias. También se recomienda hacer biopsias uretrales y prostáticas cuando se sospecha de carcinoma in situ o la citología es positiva sin evidencia de cáncer de vejiga, o cuando existen anormalidades visibles de la uretra prostática, así como tumores múltiples en el cuello o trígono de la vejiga, o bien la presencia del carcinoma in situ. Entonces, estas biopsias aleatorias de urotelio y próstata. Y bien, también la resección transuretral de vejiga también se utiliza para la estadificación. Si bien ya se realizó la primera resección, se puede llegar a realizar nuevamente, porque se ha demostrado que una segunda resección transuretral puede aumentar la supervivencia libre de recurrencias, porque como vamos a ver más adelante, pues es tratamiento de este. Entonces, las indicaciones o las recomendaciones para hacer una segunda resección es cuando la primera resección se haya hecho incompleta, que haya ausencia de músculo en la muestra, o bien en todos los tumores T1, en todos los G3 y bien en tumores múltiples o de gran tamaño. Lo recomendable para hacer una segunda resección transuretral, pues bueno, o cirugías, que es un proceso quirúrgico, se recomienda, o el tiempo recomendable es de 2 a 6 semanas para realizar una segunda. La que sigue, Mau, por favor. Y bien, llegamos a la sección de marcadores tumorales. Aquí vamos a tener diferentes marcadores tumorales. No van a ser específicos todos de cáncer de vejiga, pero sí van a tener una alta sensibilidad de hasta un 80% y una especificidad de hasta 71%, llegándole casi al 95%. Entonces vamos a tener estos 6. El primero va a ser el antígeno de tumor de Bleider, en el cual el valor normal de este marcador tumoral debe de ser de 0 a 14. Si encontramos anomalías
un aumento de esto, bueno, podríamos llegar a sospechar de un tumor vesical. El otro marcador tumoral es el nuclear matrix protein 22. Este también su valor normal va a ser de 6 unidades sobre mililitro. Y si llegaran a haber alteraciones, pues bueno, también es importante llegar a sospechar. El FISH, ahí me faltó una H, disculpen. Recordemos nuestras clases de biología molecular, pues va a ser una hibridación fluorescente. Esto se va a hacer in situ y esta técnica de biología molecular nos va a ayudar a detectar aneuploidías en cromosoma 3, 7 y 17. Principalmente también nos va a ayudar a detectar la deleción del locus 9p21 mediante estas hibridaciones con fluorescencia en células tumorales de vejiga exfoliadas. Otros marcadores tumorales van a ser el inmuno C y T y el inmuno UC y T positivo. Estos también van a ser ensayos de fluorescencia, nos va a ayudar a identificar 2 mucinas y un antígeno carcino embrionario presente en las células tumorales del epitelio de transición. El ácido hialurónico y la hialuronidasa también van a desempeñar un papel en la angiogénesis y progresión tumoral. Entonces, el aumento de esto también es predilecto de tumor vesical. Y por último, tendríamos al BCLA4, que va a ser una proteína de la matriz celular expresada en un 75% del tejido tumoral, y se va a encontrar en todos los tumores vesicales. La que sigue, Mau, por favor. Bien, entonces, ya una vez viendo todos los métodos diagnósticos, vamos a ver el algoritmo diagnóstico y el manejo inicial del cáncer de vejiga. Ante una sospecha de carcinoma uroterial, pues bueno, una buena historia clínica, una buena exploración física, la citoscopía, la citología, la tomografía, la resonancia, todo lo que se llegue a hacer van a ser los métodos de imagen. Debemos de realizarlos y bien diferenciar, como lo mencionamos al inicio, si nuestro tumor es no invasivo o músculo invasivo, o infiltrante y no infiltrante. Entonces, el no invasivo o no infiltrante podemos dividirlo en papilar o sólido. O bien, el papilar o sólido va a ir desde CTA, de TA, T1, T2, T3 y T4A, dependiendo de esto. Aquí también tiene separado el carcinoma in situ y T4TB y metástasis, porque van a ser altamente infiltrativos o invasivos. Pero sin embargo, el carcinoma in situ lo vamos a manejar o va a estar clasificado en los no infiltrantes. Ya más adelante vamos a ver específicamente el carcinoma in situ, pero sí es de tener cuidado. Es no invasivo, pero es de mal pronóstico porque tiende a ser altamente infiltrante. Por otro lado, si es músculo invasivo, pues bueno, se recomienda la realización de biometría hemática completa, de química sanguínea también, radiografía, gamma óseo para descartar metástasis, y si hay varias, bueno, todo esto, y bueno, ahí vamos a tener a T2, T3, TA, T4 en sus variantes, A y B, y pues obviamente en la metástasis. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está una tablita que resume los marcadores urinarios. Urovision es la FISH, ajá, ese es su nombre comercial. Y bueno, ahí está la tablita en la cual nos marca la sensibilidad, la especificidad, la sensibilidad para tumores de alto grado, puntos de corte para la prueba, porque recordemos que algunas son técnicas de biología molecular y si se tiene que hacer puntos de corte, pues se tienen que utilizar enzimas para que nos demos el resultado. Y bueno, ahí está para que lo chequen ahí con calma cuando les pasemos las diapos. La que sigue, por favor. Bien, también vamos a encontrar genes supresores de tumores. En los tumores vesicales, pues bueno, vamos a encontrar 3 principalmente afectados. El TP53, que va a ser el encargado
de suprimir la proliferación celular y que va a inducir la expresión de un inhibidor de angiogénesis, que este inhibidor va a ser la tromboespasmondina 1. Entonces, esta TP53 al unirse a esta TSP1, pues va a hacer que no pase o evita la proliferación, evitando que pase de la fase G1 a la fase S. También el retinoblastoma va a ser un factor de transcripción E2F, con el cual forma complejos evitando también esta proliferación celular. Y bueno, otro gen va a ser el factor de crecimiento epidérmico. Estos tres factores, estos tres genes van a ser los que se van a encontrar mayormente afectados en los tumores vesicales. La que sigue, Mau, por favor. Bien, ya antes de empezar como tal con los cánceres o tumores vesicales, hay que ver que van a tener diferentes patrones de crecimiento. Entonces, lo mencionaba en diapos anteriores, es que en la citoscopía vamos a tener que describir cómo es este crecimiento. Entonces, vamos a tener casi 4 tipos: el papilar, el sólido, el mixto y el plano. Entonces, en el patrón de crecimiento papilar va a ser la forma más frecuente, se va a encontrar en un 70%, y usualmente estos tipos de tumores van a tener un buen pronóstico. Los sólidos o no infiltrantes se van a presentar en el otro 10% y suelen tener un mal pronóstico. También llegan a presentarte mixto entre sólidos y papilares con un 20% de presentación de cáncer de vejiga. Y bien, también podemos encontrar patrones de crecimiento plano, como lo va a ser el carcinoma in situ, el carcinoma no papilar, el no infiltrante y el limitado a la mucosa. Ahora sí, la que seguimos, por favor. Ahora sí vamos a empezar con lo que van a ser, pues sí, los carcinomas, los cánceres o tumores vesicales propiamente dichos. El primero que vamos a ver es el carcinoma in situ. Este va a aparecer como un foco aterciopelado de mucosa eritematosa, va a estar limitado al urotelio y casi siempre es multifocal. Casi siempre este es asintomático, pero en estadios avanzados, pues bueno, ya puede llegar a presentar poliquiauria, urgencia urinaria y disuria. Aquí es importante mencionar que está, y recordar aquí, remarcar que se encuentra dentro de la clasificación de los no músculo-invasores o no infiltrativos, pero un carcinoma in situ siempre va a ser de mal pronóstico, porque, se los vuelvo a repetir, estos tienden, aquí lo dice, de un 40 a un 83% de probabilidad de progresar a un carcinoma invasivo o infiltrativo. Entonces, que puede llegar a invadir músculo, este carcinoma in situ. Entonces, por eso es de mal pronóstico. También se va a presentar en una citología urinaria positiva en un 80 y un 90%. Entonces, cáncer in situ es de mal pronóstico, pero está dentro de los no infiltrativos o músculo no invasores. Así, clasificado, pero sí puede llegar a infiltrarse a músculo o a las paredes de la vejiga. La que sigue, Mau. Vamos a tener diferentes tipos de carcinoma in situ. Uno primario, un secundario y un simultáneo. El carcinoma in situ primario van a ser esos carcinomas sin tumores papilares previos o simultáneos. El secundario va a tener antecedentes de tumores papilares y el simultáneo va a estar en presencia de tumores papilares. El tratamiento ya lo vamos a ver más a detalle, pero así dando una breve explicación, va a ser la inmunoterapia vesical con el bacilo, con una bacteria. Se va a dar esta inmunoterapia con una bacteria, la bacteria de tuberculosis, el denominado bacilo de Calmette-Guerin, me parece que es así. Entonces, este va a ser el tratamiento. Va a ser superior, o se ha encontrado que la respuesta con este bacilo es superior a la quimioterapia intrasecal,
y este va a aumentar la tasa de remisión completa. Entonces, es importante mencionar que esta inmunoterapia simplemente se va a dar en estadios avanzados de carcinoma in situ, porque puede haber el riesgo de que se reactive el bacilo. ¿Y cómo va a funcionar esto? Es que va a activar este bacilo a las células natural killer. Y estas células natural killer van a ser las encargadas de destruir esas células tumorales vesicales. Ojo, aquí tiene que estar en un estadio no infiltrativo todavía. La que sigue, Mo. Bien. Otro tipo de tumor vesical van a ser el cáncer de células escamosas o carcinoma epidermoide, también conocido así. Y bueno, este va a tener una epidemiología del 3 al 7% de los cánceres de vejiga, estos presentes en Estados Unidos, América y Europa. Y un 80% de estos cánceres de vejiga son de cáncer de células escamosas en regiones endémicas de infección por Schistosoma eamotobium, como ya lo vimos también en tumores de urotelio superior. También este agente, este parásito, va a ser el encargado de desarrollar estos tipos de cánceres. Este cáncer epidermoide va a ser el encargado de producirlo. Pero este se va a dar en regiones endémicas que van allá del otro lado, como pueden ser Egipto y las zonas de por allá. La edad promedio de que se presente un carcinoma epidermoide, pues va a partir de los 66 años y también es predominantemente en hombres, una relación 2:1. La etiología, pues bueno, ya lo vimos, es este parásito, Schistosoma eamotobium, pero también puede ser por alteraciones cromosómicas en 9p, irritación persistente por cálculos o catéteres, infecciones crónicas, irritación vesical, tras el uso del bacilo y la ciclofosfamida. Entonces, ya ven por qué también se tiene que tener un cuidado y ser específicos cuando se utiliza la inmunoterapia con el bacilo de tuberculosis. La que sigue, por favor. Bien, la mayoría de tumores vesicales van a compartir la clínica. Entre estos, pues vamos a encontrar hematuria, urgencia, frecuencia y obstrucción urinaria. Bien, a la citoscopía va a predominar tejido ulceroso y comúnmente vamos a encontrarlo en el trígono y en las paredes laterales. También se ha encontrado que la lesión premaligna para este tipo de tumores epidermoides va a ser la leucoplaquia, que va a ser la metaplasia escamosa queratinizada. Y bueno, para este tipo de tumor, el tratamiento ideal sería la cirugía radical, la cistectomía radical. La que sigue, por favor. Aquí también es importante ver que vamos a dividirlo en dos, este tipo de carcinoma. Este carcinoma epidermoide, vamos a dividirlo en no bilasarciático y en bilasarciático. Esto va a depender de la epidemiología, ya lo vimos. El no bilasarciático pues va a estar más en países aquí occidentales, generalmente. Vamos a hablar de un cáncer de células escamosas cuando nos referimos a no bilasciárticos, y bilasciártico cuando es denominado o proviene de países endémicos ya por este parásito que ya lo vimos, el schistosoma, que va a ser un parásito. Entonces, esa sería como que la única diferencia. La que sigue, por favor. Ok. Y ahí les puse una tablita para que la vean más a detalle, las diferencias, ¿no? Pues la diferencia geográfica, el porcentaje en el que se presenta, las características que llegan a tener ese tumor, la edad, la predisposición, la sintomatología, el sitio donde se va a encontrar, la lesión común que lo va a generar, el estado patológico, el grado, el tratamiento de elección, el pronóstico y la prevención. Ahí para que lo vean más a detalle. Aquí sigue, Mau, por favor. Bien. Otro tipo de cáncer va a ser el adenocarcinoma de vejiga. Este va
a representar el 0.5 y el 2% de los tumores malignos de vejiga. Y aquí vamos a encontrar 3 tipos de adenocarcinoma: el primario de vejiga, el de uraco y el adenocarcinoma metastásico. Por su localización se pueden clasificar en uracales, o sea que van a estar en el uraco, en un 30%. Estos podemos encontrarlos en la cúpula vesical, en el epicentro, en el grosor de la pared vesical, cuando hay ausencia de la metaplasia intestinal o cistitis glandular, persistencia de los restos uracales y presencia de masa suprapúbica. Y bueno, lo que resta, el otro 70%, su localización no va a ser no uracales. Entonces, estos se van a clasificar en mucinoso, entérico, de células en anillo, células claras, mixtos y no especificados. Estos últimos dos, el mixto y el no especificado, van a ser los más comunes dentro de los no uracales. Sin embargo, el de las células en anillo va a ser el más maligno de estos. La que sigue, por favor. Y bien, aquí hay una tablita también para que lo vean con calma de los no uracales, en donde nos da una explicación y una imagen histológica de estos. Recordemos que lo separaba en mucinoso, entérico y células en anillo de sello, mixtos y no especificado. La que sigue. Bien, entonces vamos a ver los 3 principales adenocarcinomas de vejiga. El primero era el primario de vejiga. Este representa del 0.5 al 2% de los tumores bisecales. Se encuentra en la 6ª etapa de la vida, predominantemente en varones, y inicialmente son asintomáticos o inician asintomáticos. Este adenocarcinoma se caracteriza por crecer hacia el espesor de la pared, provocando manifestaciones clínicas tardías. Entonces, las manifestaciones clínicas tardías van a estar presentes cuando este tumor esté en etapificaciones más avanzadas. También se asocia a una historia de inflamación o infección a largo plazo, como lo hemos visto. Se presenta en la base o la cúpula de la vejiga y es encontrado en casos de extrofia vesical. Esta extrofia vesical es común en lactantes. Entonces, el adenocarcinoma va a ser como que común en lactantes, o sería de los que más podríamos llegar a encontrar, porque si bien recordemos que según la epidemiología, estos tumores vesicales se dan predominantemente en etapas avanzadas de la vida, se puede llegar a presentar en cualquier edad. Entonces, este adenocarcinoma se puede llegar a presentar principalmente en lactantes que tengan extrofia vesical. Importante. Entonces, el tratamiento estándar, antes, por favor. El tratamiento estándar para este tipo de adenocarcinoma va a ser la cistectomía radical con linfadenectomía y también radioterapia posoperatoria. El factor pronóstico de este tipo de tumor es que es de mal pronóstico, ya que en un 60 a un 65% se llegan a identificar en estadios avanzados, T3 y T4, porque son asintomáticos y cuando empiezan a tener síntomas, pues bueno, ya están en estadios muy avanzados. Entonces, el pronóstico, a pesar de que se detecte, es malo. La que sigue ahora sí. Bien, otro adenocarcinoma va a ser el adenocarcinoma del uraco. Entonces, el uraco va a ser una reminencia embriológica que en el adulto, pues bueno, se va a encontrar como tejido fibroso, simplemente para recordar. Este va a tener una incidencia de 0.17 a 0.38 de todos los cánceres de vejiga. Este va a ser predominantemente en mujeres, en hombres, una disculpa, pero no tan elevado, así que digas, wow, sino que tiene una relación de 1.8 a 1 en comparación. Y el promedio de edad es de 50 años. Como lo vemos en su incidencia, pues es muy raro, casi ni el 1% de cánceres, pero cuando se llega a no, eso no lo quita de que pueda llegarse a presentar. Y la clínica expresa y suele derivarse de acuerdo a la invasión a estructuras vecinas. Entonces,
podemos encontrar hematuria, disuria. Aquí se agrega otro que es la salida de exudado por la cicatriz umbilical, presencia de moco en la orina, que es la mucosuria, sensación de pesadez y dolor umbilical. Dolor umbilical. Se recomienda hacer estudios de imagen como un ultrasonido pélvico, una tomografía computarizada abdominopélvica para ver estas estructuras. La que sigue, Mau, por favor. Y bien, aquí hay dos teorías acerca de la etiología. Dado que tiene un gran parecido con tumores de la mucosa del colon y el recto, la producción de mucina y coloides de la histología de las células en anillos de sello, se cree que estos tumores pueden llegar a surgir de restos entéricos que han quedado atrás en la cloaca durante el desarrollo embriológico, recordando que el uraco es una remanencia embriológica. Entonces esa sería como que una teoría de la posible etiología. La otra teoría es que sugiere que surgen de la vía por una vía de metaplasia, ya que los adenocarcinomas se han visto surgir de cistitis glandulares. Aquí hay unos criterios diagnósticos diferentes a los demás tipos de cánceres que van desde A a F. Entonces los criterios van de A, donde es un tumor localizado en la cúpula vesical; B, cuando existe la presencia de persistencia; C, cuando hay ausencia de cistitis quística y cistitis glandular; D, cuando hay una demarcación bien definida entre el tumor y el epitelio superficial de la vejiga; E, cuando existe un remanente uracal con tumor o crecimiento del tumor en la vejiga con extensión del espacio de Retzius a la pared abdominal anterior o a la cicatriz umbilical. Y por último, que no existe evidencia, que es la F, de tumor primario fuera de la vejiga. Serían como que los criterios diagnósticos para diagnosticar un adenocarcinoma de uraco. La que sigue, por favor. Y bien, este tiende a tener otro tipo de clasificación según su etapificación, y podemos encontrarlo en 3: la clasificación de Sheldon, la clasificación de Ontorio y la clasificación de la Clínica de Mayo. La primera a la izquierda, en la clasificación de Sheldon, que va del estadio 1, 2, 3 y 4. Y dependiendo de la descripción que tenga, pues bueno, se le va a dar 1. Si ya sea 1, 2, 3A, 3B, 3C y 3D, o 4A y 4B. La que está debajo de esa, la que está hasta abajo, es la clasificación de Ontorio, y este también los marca, pero este los marca en T1, T2, T3 y T4. Ya a su vez, la clasificación de la Clínica de Mayo también los va a separar en estadios, en estadio 1, 2, 3 y 4, que a diferencia de la de Sheldon, pues bueno, esta no va a tener separaciones como A, B, C, D. Esta simplemente va de 1, 2, 3 y 4. Y dependiendo de las características es lo que se les va a dar. Ahora sí, la que sigue, por favor. El último adenocarcinoma de los 3 mencionados es el adenocarcinoma metastásico. Este se puede diseminar por vía hematógena, linfática, o bien por una propagación directa de un adenocarcinoma de los órganos circundantes, especialmente del colon y del recto, del tracto genital femenino, de la próstata, del estómago, del endometrio, mama o ovario. Este adenocarcinoma de colon metastásico representa 1/3 de los tumores vesicales secundarios, y bien la evidencia de cistitis glandular o metaplasia intestinal puede ser una pista útil para establecer el diagnóstico de este. La que sigue, por favor. Doc, ¿gustaría que sigamos o le dejamos aquí? Porque creo que tenemos clase como 12:30. Lo dejamos ahorita así. El siguiente viernes empezamos con lo que queda de cáncer de vejiga. ¿Y cuál es el siguiente? ¿Es cáncer de pene? No No, está de dicho, hecho. No nos ha doctor. dado temas, doctor. Solo se quedó hasta este. ¿Hasta aquí llegamos? Sí, Sí. hasta aquí me dio los Bueno, temas, doctor. entonces vamos a ver hiperplasia prostática, ¿no?
Después de hiperplasia prostática. Y después de hiperplasia vemos patología testicular. ¿Vale? Igual con la misma bibliografía, doctor. En el manual solo viene de cáncer. Tengo otro manual que tiene el resto de las patologías. Si quieren pasar por él al consultorio mañana, voy a estar ahí de las 7 a las 3 de la tarde. Y si no, entre semana nos ponemos de acuerdo. Ok, doctor, gracias. Sí, doctor. Gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos entonces el siguiente viernes. Hasta luego. Hasta luego, Sí, buen doctor. día. Esté bien, hasta luego. Hasta luego.